Hola, ¿qué tal amigos y amigas, subscribers y no subscribers? Tengan bonito y excelente día. Desde los cerros de Guazapa, en la carretera que de Aguilares conduce hacia Suichtoto, estamos haciendo esta pequeña toma para llevarles una historia mera complicada en Vía Victoria Cabaña. Esos ataques raros que se dieron en ese lugar. Escuchemos al cabo César Escobar. Démosle, démosle. Bueno amigos, miren, en esta oportunidad pues nos hemos desplazado aquí para Chalchuapa City, ¿verdad? Asado, como le llaman últimamente, según la nueva administración, ¿verdad? Sao, aquí pues estamos con el camarada Escobar que nos visita desde la hermana República de Guatemala para compartirnos su experiencia en el DM2 Sensuntepeque Cabañas para los años 80 y vamos a hablar de el guayabo, camarada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Pues aquí, camarada, con la moral alta, Eso, al 100% la moral, ¿verdad? al 100%. Como ahí no les gusta que les diga que cómo está la moral, pues. Así que hoy vamos a cambiar la tónica. Bueno, No, pero depende de quién. depende, va, sí. Ajá. Entonces, la pregunta clásica, ¿cómo está la moral, camarada? Pues alta, muy alta, camarada, y con la mano así arriba. Eso, me llega. De entrada comenzamos bien. Bueno, hablemos acerca de el guayabo. ¿Qué pasó ahí, mi amigo? Pues fíjate que vamos a hablar del año como año 90 y 89, algo así por ahí. Bueno, el 89 fue el ofensivo. Sí, Fue como en el 90, 91, algo así. ajá. Pues los llegaron a revelar, ¿cómo? A revelar es la cosa, ¿no? A relevar. A relevar es Sí. la cosa, ¿sí? Y resulta que llegaron como a las 9, salimos, ¿verdad? Y no agarramos el camino tradicional que era así para arriba. Ahí iba a salir uno, no me acuerdo ya los nombres, pero la verdad que iba a salir uno a un cerro que le llamaban Cucharepato. Ese era el camino tradicional de nosotros. Cuchara de pato, el cerro. Algo así, suena el nombre. Lo extraño que ahí es raro que los agarraron lento abajo. O sea, del Guayabo donde está la caída de la presa para abajo, ¿no? Sí. Ahí extraño. Ya como a 3 kilómetros así para abajo se oyeron unos rafagones así de la nada. Y pasa el río Lempa. Sí. Que es como un riachuelo, algo ancho sí es, pero no es hondo, que es bien. Ajá, y hay un pedragal en todo eso. Se oyó un rafagón así algo como de unos 3 minutos, así un teracatellito, ¿no? Que resulta que mataron a un oficial. No recuerda Ya no me acuerdo, pero apellido Flores, algo así por ahí suena. Flores, así. Sí, era algo tranquilo el don. Lo extraño porque lo mataron, esa era la gran pregunta que yo me hago siempre. Todavía hasta la fecha, porque no era zona roja, pues ahí era zona roja tal vez, pero ya no era mucho como antes, como fue en el 83, 80 y así va. La onda es que lo mataron, llegó el helicóptero a traerlo y eso a mí se me quedó penetrado, que lo raro que a él lo mandaron con una patrulla adelante, como de 15, de los más soldados más pesados que había. Sí. Lo extraño porque solo a él lo mataron y en la cabeza le habían dado el plomazo. Y bueno, se quedó eso así, llegó el avión, hasta se fueron. Y ahí, de ese camino yo no lo conocía. Y empezamos a jalar después de eso, como a las 11. Pero mire, camarada, yo nunca había subido ese camino. Va de jalar y jalar y jalar para arriba, como a las 3:30, 4, logramos subir ese cerro. Nunca había subido yo ahí. Lo extraño que ahí quedaba Santa Marta y ese era el camino, era otro camino tradicional. Sí. Pero ¿por qué no pasaron ahí? Porque dicen que ahí no sé qué, que habían, como que habían guerrilleros o gente que ya vivía y que era prohibido por eso pasar ahí. Sí. Bueno, llegamos ahí donde yo le digo, ¿verdad? Llegamos a ese cerro. Ajá. Resulta que el cerro era Vía Victoria. Sí. Era como una media ciudad que es ahora, pues, en esta época. En esa época era como un pueblo. Sí. Ahí era Vía Victoria, yo ni sabía que ahí era el camino para llegar ahí. Bueno, nos quedamos en el cerro, Vía Victoria, hasta aquí abajo, ya arriba, subimos el cerro y todavía para bajar había que bajar como 1 kilómetro a Vía Victoria.
pero ahí los quedamos arriba. Pero ahí para mí era otro mundo usted, arriba, porque Sí. veníamos de una tierra tan caliente que era el Guayabo. Yo nunca había hallado una parte tan helada, helada como ese pedacito ahí. Un frío ingrato que hacía ahí, man, pero un frío, perro. Penetrador, bo. Sí, es raro que subimos todo eso de arriba, el gran frío y hasta allá, los montes pues eran diferentes, por lo frío. Sí. Vaya, cayó la noche y todo eso, como a las 8:30, algo así, si hay un bombazo, ¿no? ¡Bom! El bombazo, vaya. Mero potente, bo. A mí me habían mandado a línea de juego porque ese oficial a mí no me quería. Me, me mandó con la segunda compañía del JR, como de castigo, ¿no? Porque a mí no me tragaba el oficial. Yo era del grupo de mando, Sí. pero a mí no me tragaba. Esa balacera empezó como a las 9, 8:30 empezó. Era una balacera, hija de la gran, ya se imagino que las balas se oían ahí a los locos. Y eso no se acabó. Así estuvo y llegaron a las 11, las 12. Yo no sé si eran guerrilleros, pero la verdad que esa onda tronaban los bombazos, ¿no? Y ahí que llamaron el avión. El avión llegó como a las 12:30. Ese es Helicóptero. el fantasma. Ah, No, porque era de el avión noche. fantasma, sí. Y empieza que el avión le dieron coordenadas malas, creo yo, ¿no? Y empezó el avión a bombardear con esas ametralladoras que se veían las ráfagas de fuego de las balas cuando venían. Sí. A donde nosotros. No crea, eso daba miedo, pues, porque al ver esas balas, que eran, no, uno le da miedo, pues, porque yo, la verdad, no, eso así sí le temía. ¿Para qué le voy a decir? Sí. Me dio mucho temor, pues. Que yo siempre me percataba de todo y tenía mi trinchera con hoyo. Ahí me había zampado, ¿no? Pero ese avión, hijo, me pasó como unos 20 minutos tirando balas y quizás no oía a él que le hablaban, va, y a la larga que una balacera que hasta le caían a Santa Marta. Ahí hasta ese se fue en la colada porque estaba algo cerca. Sí. A ese con ese remataban ya de último. Porque ahí dice que habían guerrilleros, dicen. Bueno, amaneció y todo, y aquel vergado todo, sin novedad ahí. Y en la mañana todavía seguían. Hacía Ajá. algo relanceado, pero pucha, va a tirar así por partes, ¿no? Sí. Entonces yo me salí de la trinchera, que salí porque ya había amanecido y había un oficial ahí. Esos algo malillas, arqueros, va de esos Sí. bravitos. Me dice, va de ver con los lentes, ver qué onda, va. Los binoculares. Y ya había un burro amarrado, caballo, no sé qué era, a lo lejos, mano, pero con eso, una casita. Tráeme el lobo, le dijo. Ellos 90, pero en lobo, va. Sí. Ahí hay un guerrillero, ahorita lo voy a sacar. El pulso que tenía también. Era cabal le pega a la casa y se veía lejos la casa. Pero cabal le cayó el bombazo, ¿no? Y eran como a las 7:30. Sí. Ya como a las 10 o 11 la gran novedad que habían matado a una viejita allí. Y al burro también mataron. A los dos le dieron Ajá, sí, voltereta. porque la casa era pequeñita, era como de adobe o de paja, como le llaman, ¿no? De esas que hacen de vara y con barro. Ajá. Y a mí me dio no sé qué, pues, porque la verdad yo no estaba acostumbrado a ser así con la gente. Yo me sentí mal, así se lo digo. Porque eso quedaba impune de plano. Sí, sí. Y empezaron a averiguar y nadie dijo nada, ¿no? Y así se fue eso, se fue eso. Allá en el cuartel empezaron a averiguar también. Ya cuando nos fuimos de ahí de Villa Victoria. Porque ese mismo día en la tarde, no, pasamos 2 días ahí todavía. Nos fuimos al cuartel y ya estaban averiguando. Decía yo, ¿será que voy yo a decirle? Entonces ya estaban esos de la ONU, uno de aquellos que Sí. andaban con unos cascos azules. Ajá, cabrón. Eran españoles, creo yo, argentinos, algo así eran esos. A mí me daban ganas de ir a relatar eso usted, pero a la larga no quise, mejor
porque podía tener problemas, y la otra, que dicen que si uno iba también lo protegían esos a uno, ¿verdad? Sí. Ajá, que te lo mandaban a otros lados. Bueno, la onda es que se quedó así, ¿verdad? Y impune esa cosa y bueno, y para esos días siguió, los mandaron para Tejute, de ahí para Jutiapa. Ya eso, ya que iba corriendo, ya eso, ya había quedado en el olvido. En una de esas, llegamos de vuelta a Sensun, había un coronel, ya de esos, basuras, así se lo digo, Sí. esos que ya no quieren a los soldados. Ya era, diablo, ya 91, 92 era ya. En esa época ya era poco pelear, hombre, a tener enfrentamientos. Bueno, ustedes se van a ir para Hilo Vasco, los dijeron cuando llegamos de licencia, ¿no? Salieron 8 camiones a los aquellos Messenger, aquellos Forest, no Sí. sé qué eran, pero eran unos. Robusto, de No, los reos. Los Forest eran largos. Sí, los reos eran. Los Messenger, nosotros por Messenger los conocíamos, eran los cortos, acerados. Ujú. Lo extraño que cuando íbamos ahí por cerca de San Isidro, que le llaman, Sí. había una emboscada, póngale que en esa época ya no era época casi de pelea. Sí. Cuando vimos ya eran bombazos ahí, mano, pero yo no me fui adelante, que yo iba atrás de los últimos camiones. Ahí también mataron un oficial, mano, como 5 soldados o 6, y los demás habían quedado tirados en la calle, ¿va? Del bombazo el camión se fue a estrellar. Y ahí hay un cerro que le llaman, que arriba hay como una iglesia. No sé cómo le llaman, capillas, ¿no? Pero la onda es que arriba del cerro se ve esa iglesia, y esa la ves, ahí está todavía. Ahí está todavía. Ahí estaban los guerrilleros, va a disparar, y que los, a llegar ahí, costaban. Al fin de tanto subieron, ¿verdad? Pero ya, esos eran de aquellos, va, que en lo que usted llegaba ya se habían ido a saber para dónde. Rápida daban Ajá, la pero fuga. yo las grandes bajas que hicieron ahí, usted, de la nada. Pero esa era culpa de ese coronel, porque ese coronel no quería ya al soldado. Al fin que los mandaron estuvimos ahí unos días, después los mandaron para Lo Vasco, casi a pie, pongan, de ahí para allá. De Lo Vasco agarramos de vuelta agarrando, no le podré decir, pero de Lo Vasco los perdimos ya en una zona que yo ni sé dónde andaba, que era verano. Empezamos a caminar y a caminar, mire, unas caminadas insoportables ahí. Pasamos como 2 días y sin comer, más era lo más fregado. Puya. Hallábamos mangos, palos así, porque era como entre abril y mayo ya. Sí. Los mangos algo ya gusanosos así, porque ya se habían acabado, ¿va? De esos los tocaba comer. Llegamos y, bueno, al fin que pasó, llegó el rancho ahí, donde está ese río. Fuimos a dar a esa calle, ahí pasa un río. Y ahí para arriba hay que jalarle a ese famoso cucharepato que yo les cuento todavía siempre. Esa era tradición, ese camino. Nos salimos con licencia y todo, ¿verdad? Ya le estoy hablando ya del 92 ya. Ya ahí ya no los dejaron salir. Ya no, porque ya estaba eso de la paz, ¿verdad? Y todo eso así. Y los mantuvieron allí en el cuartel, usted. En ese cuartel los metían unos trotes todos los días, pero de aquellos de... A mí me mandaban al cerro a la antena. Ahí hay un cerro que así le llaman. Mira, usted los agarraron de patos ese año para que se desertara la mar. Pero ya eran intenciones de plano, por eso va que iban a Sí. Ya era un desmovilizar. criterio administrativo más que Ajá, todo. pero no decían nada. Resulta que yo ya no, pues yo ya no quise mucho problema, tenía también con ese oficial que yo le digo. Sí. Era un oficial que por allá a lo lejos me acuerdo que el nombre era apellido Mesas. Ujú. Ajá, ese era el apellido de ese oficial, man. Me tenía a mí en la mira, el desgraciado, hasta la fecha me acuerdo. Ese desgraciado oficial, mire, le metí unos castigos a los soldados, yo no sé por qué los soldados nunca lo denunciaron.
Yo hubiera sido, yo no le hubiera hecho caso. Así se lo digo, yo una vez tuve problemas con un oficial por eso. Yo estaba en la trinchera ahí en el Guayabo y me quiso ir a... Llegó a de noche, ¿no? Como a las 8 y disparó, ¿no? Como que me tenía en la mira también, porque eran aliados con ese oficial, que él era el comandante del batallón, ese Sí. que no me quería. Tiró un par de balazos antes llegaron de mí, mano, y yo era el cabo, pues era el que tenía a cargo la trinchera, ¿no? Y habían 4 soldados conmigo. El que estaba de turno, yo ya le había dado la orden también que de ahí nadie, porque era Zacatal para llegar ahí, era sol. Entonces vino el soldado y lo agarró a balazos también, como a las 8:30. ¡Ja! Y empezó a gritar, nadie sabe que soy yo, el fulano tal. Y llegó donde mí, bueno, vos, me dijo, cabo Casino, ¿y vos por qué onda? ¿Por qué me querés matar? Porque esos oficiales querían que uno les besara los pies, ¿no? Sí. ¿Sí? Le digo yo, ¿y usted con qué derecho viene a disparar aquí? Y me le puse yo al tiro, así, de una vez. Ay, sos brinconcito, van, me dijo. Todos ustedes vengan para acá, dijo. Eran todos los soldados, ¿no? Sí. Estaban conmigo, quédense ustedes aquí, los que él llevaba, dejó unos ahí. Vénganse ustedes, vamos a ir al puesto de mando, dijo. Dice, y a todos los soldados llevaba ahí con el fusil así, dándole esa vuelta, famosa vuelta que hay que irles dando cuando él va caminando y Sí. incluyéndome yo, pues quería él, y yo no le hice caso. A mí me valió madre. ¿Sabe qué? Le dije, yo no lo voy a andar siguiendo así, le dije. Yo no soy loco, le dije, el loco es usted porque vino a disparar aquí y usted es el culpable. Y ella me peló que fuera oficial, va, de una barrita, era. Ah, vaya, me dijo, no hagas caso, me dijo, ya vas a verme. Cuando lleguemos al puesto de mando me las pagamos. Llegó y le dijo al oficial, mire, esto y esto, el comandante, va, el mero comandante del batallón. Era el otro que no me tragaba a mí. Y me dice, bueno, vos le digo, vos, ¿por qué sos tan marquero? Me dice, mire, le dije, para empezar, él llegó disparándole, sin ningún motivo, le dije. Nosotros no vamos a estar ahí tampoco esperando quién era, le dije. Él no dijo nada, ni dijo nada, solo dispararon, le dije. Tiró con una ráfaga. Entonces nosotros lo recibimos igual, le dije. Y se quedó pensando a ver qué se dijeron entre ellos mismos, ¿verdad? La onda es que ya no me dijeron nada, ¿no? Y entonces bueno, salimos al cuartel de vuelta, ya los días llegaron a relevarlo. Ya de ahí sí ya no salimos, ¿no? Pasamos como 3 meses en el cuartel ya encerrado. Ya el batallón Villa Victoria ha tenido unos pocos, el Cabaña ya también. Unos se me tenían en el Guayabo y otros ahí en el cuartel. Eran las únicas partes. Sí. Dije yo, una chingadera, usted todos los días trotando, ir a hacer ejercicio, que hacer gimnasias, que ir a hacer actos públicos así de lo que uno, Sí. mañas que uno, hacer pruebas pues de combate, va así que cómo eran los estilos de combate y la gente viendo ahí en el estadio de Sensuntepeque, man. A mí todo eso ya me tenía harto, porque para mí no era eso. Es una licencia ya del 92, año nuevo era. Ahí me quedé. Ya no llegué al cuartel, pero yo ya tenía 5 años de ser soldado, pues, cabo, y me vine para Guatemala, pues y ahí empezó Otra vida. Bueno, amigo, de esta forma es como el cabo César Escobar de el DM2 en Suntepeque Cabaña nos comentó, ¿verdad? Ese relato de ese ataque raro a Villa Victoria y de esa pues rivalidad y ese maltrato que sufrió de parte de esos oficiales. Camarada, envíenme un saludo a los amigos que siempre lo van a ver en la Unión Americana y fuera de ese continente también. Pues lo que le quiero es mandarle un saludo a todos los veteranos de guerra que están donde estén. Correcto. Sí, están en Europa, en Asia, en Estados Unidos, o sea que ahí hay un montón. Sí. Porque yo los miro, pues, y quiero mandarle un saludo a los otros, ¿verdad? Los combatientes, ¿verdad? Que también ellos sufrieron y Sí, también sufrieron. ahora ya que olvidemos eso y somos amigos. Pues, Ahí ya, está, yo correcto. tengo un amigo ahí vivo, Don Rigo. Sí. Don Rigo mira también los relatos y
de plano, ver. Aquí estoy, don Rigo, cerca de donde ustedes. Cerquita, donde don Rigo. Pues un estamos aquí. saludo a mi primo que fue RN también y sufrió mucho. Sí, Y lamentando también al morro que le decían, a Alfredo Morro, Alfredo Valencia se llamaba, que era primo de ese mi primo. sí, Él ya murió, pues a él le volaron su pie, él estuvo en el puesto de mando también, donde yo estuve. también. Solo que él era veterano de los viejos, Sí, del correcto. 80. Ochentero. Ajá, él sí, pero él ya murió ya. Ok. Bueno, amigos, de esta forma estuvimos aquí con el amigo Escobar, ¿verdad? Del DM2 Sansuntepeque. Nos veremos a la next. Saludos, bendiciones. Bye, bye.